Quiero hablar con ustedes sobre el tema de la firme militancia en la fe. Quiero introducirme en ese tema y hablaré en otras prédicas también. Y hoy de una manera breve vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Entonces, Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 18, dice la palabra de Dios: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia. Y ahí está el llamado para nuestro tema, que milites la buena milicia. Pablo está hablando en términos espirituales con Timoteo y en términos militares. Él había escrito a los Efesios en el capítulo 6 toda una descripción de lo que es la armadura de un soldado para combatir contra el enemigo. Un enemigo espiritual que dice que no es de carne ni de sangre, y es un enemigo que está organizado con huestes celestiales de maldad que vienen de las regiones celestes, y él describe toda una organización satánica. Y entonces él, para contrarrestar eso, habla de la figura de un soldado, de un militar. Y aquí él habla del Hijo de Dios que tiene que tener la conducta de un soldado. Y él le dice: para que milites la buena milicia, para que seas un militante de la fe, para que puedas andar a paso firme en la vida de fe. Porque el que no anda así corre un serio riesgo, que él lo describe ahí en el versículo 19, nótelo por favor. Dice él: manteniendo la fe y buena conciencia. O sea que hay que militar la buena milicia teniendo en cuenta estas dos cosas, la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Quiere decir que hubo un grupo de personas que él los identifica aquí, a dos de los líderes, como Himeneo y Alejandro, y dice que ellos naufragaron en cuanto a la fe. ¿Por qué? Porque no mantuvieron la fe, no se sostuvieron en los pasos de la fe, no se mantuvieron en el camino de la fe, no siguieron la doctrina de la fe, y entonces naufragaron, se volvieron personas a la deriva, no tenían una guía espiritual, no tenían un rumbo espiritual. Y ese es el riesgo cuando la gente abandona la fe, andan a la deriva. Son gente que desconocemos, no podemos entender. Pablo hablaba de un amigo de él que había abandonado amando este mundo. Y él hablaba allí, en 2 de Timoteo 4:10, él menciona a este hombre que era uno de los predicadores y se llamaba Demas, y Pablo dice: él me ha desamparado amando este mundo. Ahí hay otro ejemplo de alguien que dejó de recorrer el camino de la fe y naufragó y se perdió en las tinieblas. Demas, nunca más supimos acerca de él, no sabemos cuál fue su final. Pero ese hombre que estaba en los púlpitos, que era un predicador de los buenos, algo pasó en su vida, de tal modo el diablo trabajó en él, que lo sacó del camino del Señor, de la casa del Señor, del púlpito del Señor, y se perdió en el mundo, amó al mundo. Y ahora dice que algunos naufragaron en cuanto a la fe, y dice también, habla ahí de la buena conciencia. Esa expresión buena conciencia, después la voy a reiterar, habla de no pasar los límites de la palabra de Dios. Mientras nos mantenemos dentro de los principios de la Biblia, tenemos una conciencia buena. Cuando pasamos los límites que nos pone la palabra de Dios, ya perdemos la buena conciencia y naufragamos.
Hay muchos desertores en la fe, aún muchos de ellos llegaron en algún tramo de la historia a ser grandes predicadores, no solo del pasado, sino de nuestro tiempo. Muchos de los compañeros, hace no mucho tiempo, un evangelista de Chile me escribió y él dijo que había encontrado una cantidad de prédicas mías y estaba muy contento. Y él dijo, porque somos nosotros de los pocos que sobrevivimos de los que estudiamos. Y en aquellos tiempos éramos más de 200 los que estudiamos. Yo no sé qué pasó con la gran mayoría, pero hay que tener cuidado porque algunos desertaron de la fe. No mantuvieron la fe, no mantuvieron dentro de los límites de la Escritura, no conservaron la buena conciencia. Y cuando estos que naufragaron fue por clara influencia del diablo. El diablo influye a través de la carne, el diablo influye a través de la mundanalidad, y el diablo influye a través de las tentaciones que nos presenta y busca que nosotros cedamos y arrastrarnos a esas propuestas indecentes que el diablo siempre le hace a los hijos de Dios. Entonces hay que mantenerse firme en la fe, y por eso yo quería hablar unos minutos a modo de introducción, porque este tema lo vamos a ir teniendo en otros mensajes, de hablar de una firme militancia en la fe. Tenemos que estar bien atentos donde estamos parados. Tenemos un fundamento que es Cristo, no podemos salir de ese fundamento. Nuestra vida no puede estar sobre arenas movedizas, hundiéndose cada día. Necesitamos estar firmes en Cristo, manteniendo, hermanos, la militancia en la fe. Ahora mire cómo trabaja el enemigo. En Efesios, busque por favor ahí, capítulo 6. Le voy a dar aquí algunos ejemplos de cómo trabaja el enemigo y de lo que Dios espera de nosotros frente a los ataques del enemigo. En Efesios capítulo 6, versículo 13, ya desde el 11 Pablo viene hablando de nuestra conducta como soldados de Cristo, que tenemos que vestirnos de toda la armadura de Dios. Dice en el versículo 11, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Es decir, que necesitamos tener nosotros la conducta de soldado, necesitamos nosotros comportarnos como un verdadero soldado, usar la armadura, no una vestimenta falsa, un ropaje falso como hacían los fariseos. Necesitamos ser verdaderos cristianos con ropa auténtica de hijos de Dios, conducta auténtica de hijos de Dios, dice, para estar firme ante las acechanzas del diablo. La palabra acechanza ahí habla del diablo como león rugiente, es el animal, una bestia salvaje que anda ahí al acecho, y el diablo como león rugiente anda buscándonos a nosotros para devorarnos. Así que hay ahí una clara presencia del enemigo. Y entonces después él describe que la lucha no es contra carne ni contra sangre, sino que es contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas. Mire qué descripción tremenda que hace, ¿no? Contra huestes espirituales de maldad. Es decir, que no tenemos un enemigo sencillo. Esto no es una pelea de barrio contra barrio. Tenemos un enemigo poderoso. Y no podemos estar descuidados en esta batalla, porque esta batalla es diaria. No es que cada tanto, no es una batalla de sábado y domingo, cada día tenemos esta batalla. Entonces tenemos que estar atentos. Y acá viene lo que yo quiero, lo que es nuestro texto, es el 13. Dice Pablo, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme. Quiere decir que ante la propuesta de batalla del enemigo, el enemigo muestra todas sus cartas, que es lo que él cuenta, todo esto aquí, potestades, principados, todo lo que hemos leído. Frente a ese poder del adversario, dice Dios aquí en el verso 13, tienen que tomar toda la armadura, toda la armadura de un soldado de Jesucristo. No puede ir usted ahí con la espada y no lleva las botas y no lleva el escudo y no lleva el casco, toda la armadura. Cuando estamos nosotros en la obra del Señor tenemos que estar enteros. El mensaje del jueves pasado de aquellos hermanos de 2 Corintios que decía, se dieron enteramente al Señor. No es que tengo aquí, estoy sentado, pero mi cabeza anda pensando en pajaritos, en la cuenta que tengo que pagar mañana, o a quién tengo que ir a visitar, o qué voy a comer esta noche en la cena. Tengo que estar enteramente en la obra de Dios, no puedo tener descuido, tengo que estar concentrado en la obra de Dios. Y en esa batalla ante un enemigo poderoso yo tengo que estar firme, comportarme como un militante en la fe.
No puedo abandonar esa credencial, ese documento. Todo tiempo tengo que ser un militante en la fe. Y entonces dice aquí en este versículo 13 que esa armadura la necesitamos para resistir el día malo. Dice, y habiendo acabado todo, al llegar al final del día, cuando me voy a recostar la cabeza en la almohada, tengo que entender que estoy firme todavía en el Señor. Que el enemigo no me arrastró en el mundo. No recuerdo si en Bolivia, pero en Jujuy se usaba mucho la palabra lo ramió. Cuando alguien arrastraba a otro, dice, lo ramearon. Y entonces llego al final del día y no fui rameado por el enemigo. Estoy firme todavía. Estoy en el Señor. Tengo mi convicción en la palabra de Dios. Tengo mi fe intacta. Tengo mis deseos de servirle al Señor intacto. Estoy entero en la obra de Dios. Pero a veces al final del día llegamos hechos pedazos porque el enemigo nos abofetea y nosotros andamos descuidados. Como esos que se duermen en el colectivo, ¿no? Con la boca abierta y tal, la baba y las moscas ahí, y ellos siguen, ¿no? Y a veces los hijos de Dios andan así también. Y no podemos hacer eso porque estamos en una batalla frente a un enemigo poderoso. Yo tengo que ser un militante en la fe. Entonces dice aquí este versículo 13 en su parte final, que para resistir en el día malo, habiendo acabado todo, estar firmes. Esa es la cosa. Y entonces aquellos que han hecho el servicio militar o que han visto, y el sargento grita, ¡firmes! Y ahí, ¿no? Ponen así, sacan el pechito para adelante y eso es lo que quiere Dios, vernos firmes al final del día. El enemigo me atacó, me dio duro, buscó sorprenderme, pero yo estoy firme todavía, estoy firme, porque soy un militante en la fe. Un pasaje más que quiero que note aquí en el mismo sentido. En Primera de Pedro 5, versos 8 y 9, ustedes conocen más el versículo 8, el versículo 9 estoy seguro que no lo conocen tanto. Mire cómo dice la palabra, Primera de Pedro 5 y versículo 8, dice la palabra, sé sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Eso lo conocemos bien a ese pasaje. Dice la palabra de Dios, nos advierte del peligro del diablo que anda como un león rugiente. Está atento, con sus garras quiere despedazarnos, con su boca quiere devorarnos. El diablo no conoce la palabra misericordia. El diablo no tiene buenos comportamientos. El diablo ataca, despedaza, destruye. En palabras de nuestro Señor, vino a hurtar, matar y destruir. Ese es el diablo. Ahí tiene una descripción del enemigo. Y nosotros, nuestro nombre puede estar en la lista de posibles víctimas. Porque él anda buscando el cristiano débil, el flojo, el que pisa en falso, el que mira más al mundo que adelante. Y él anda mirando eso, y a ese es el que sorprende, el león rugiente. Pero ahora mire el verso 9, que estoy seguro que no lo conocen ustedes casi. Y si lo conocen, mejor todavía. Mire, dice, a ese enemigo, a ese león rugiente, dice el verso 9, al cual resistid firmes en la fe. ¿Cómo voy a pelear yo contra el diablo? Con militancia en la fe. Militancia en la fe, esa es la forma de combatir contra el diablo. Nosotros no creemos en las mentiras de los pentelocos. Los pentelocos dicen, tienes que expulsarlo al diablo, tienes que pisarlo al diablo, tienes que escupirlo al diablo. Y hay predicadores de ellos que dicen, tienes que insultarlo al diablo. Ya escuché a varios de ellos, dice, cuando peleo con el diablo y se me salen las malas palabras, yo lo insulto, les digo lo peor. Esa doctrina nunca la encontré en la Biblia, pero ellos dicen eso. Espero no encontrarla tampoco. Pero hermano, por más que usted lo ate al diablo y lo escupa y le haga eso, el diablo no va a salir de ahí. Pero con militancia en la fe, sí. La Biblia dice, al final del día malo, estad firme. Ahora nos enseña el mismo sentido. Aquello fue Pablo, ahora es Pedro, dice la misma cosa. Resistid firmes en la fe. Es decir, que es con militancia, con una conducta que esté de acuerdo a la palabra de Dios. Porque cuando nosotros vivimos la palabra de Dios, la aplicamos en nuestra vida, el diablo no tiene ninguna alternativa de vencernos. Se va a ir frustrado, dice, con este no puedo. Este está en serio.
Pero él se mete en esas iglesias donde todos bailan, saltan y ahí y andan abrazados y todo eso. Y dice, estos están distraídos, aquí está. Es su oportunidad. Y ahí se mete. Pero mire cómo dice Santiago, ahora a la izquierda de su Biblia. Antes de Pedro va a encontrar va a encontrar Santiago, perdón. Antes de Pedro va a encontrar Santiago, capítulo 4. Para que usted vea que la Biblia habla en una sola dirección. Pablo dijo a los efesios, al final del día malo, estad firmes. Pedro dice, resistid firmes en la fe al león rugiente. Ahora mire lo que dice Santiago, capítulo 4, verso 7. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Resistid. Una vez yo expliqué, ese texto tiene en el trasfondo la idea de un soldado que cava la trinchera y dice, aquí me planto esperando al enemigo. Me planto en la fe, me paro en la fe, me fundamento en la fe, y que venga el diablo con todos los demonios que quiera. Aquí estoy. Estoy para verlo huir. Porque él cuando me ve con cara de malo, con cara de creyente verdadero, con cara de creyente que está en serio, se va. No tiene oportunidad. Pero si él me ve medio mundano, si me ve medio carnal, medio frigorífico, dice, este está lleno de carne, ahí se anima el diablo. Pero cuando el creyente está firme en la fe, entonces él va a huir, no tiene otra alternativa y se transforma en el enemigo cobarde. Aquel enemigo todopoderoso que hablaba Efesios 6, se transforma en el enemigo cobarde. Ahora huye de los creyentes que están bien plantados, de los hombres y mujeres que son verdaderos militantes en la fe. Entonces Pablo le dice a Timoteo, yo quiero que milites la buena milicia. Y entonces Pablo le está diciendo ahí, tienes que mantener la fe. Nuestra fe muchas veces es sacudida. Eso nos permite recordar cuando Jesús le dijo a Pedro, dice, Satanás me ha pedido zarandearte como a trigo, pero yo he rogado, ¿qué cosa? Que tu fe no falte. Nuestra fe va a ser sacudida, nuestra fe va a ser sometida a tormentas, nuestra fe va a ser sometida a pruebas, nuestra fe va a estar muchas veces bajo el paraguas de la duda, pero nuestra fe tiene que ser triunfante. Dice la primera carta de Juan, capítulo 5, verso 4, dice, y esto es lo que vence al mundo, nuestra fe. Es la fe, hermanos, es la fe. La fe. Y ya lo saben, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pobre de aquellos que no leen la Biblia, pobre de aquellos que no escuchan predicación bíblica, no tienen fe. Viven lejos de la fuente de fe. Y por eso el diablo los azamarrea. Allá en el campo dirían, los maneja como pan en boca de vieja, decían. Porque las viejitas cuando no tienen dientes pasan el pan por un lado para el otro. Ay, y así los hace el diablo. Los lleva para un lado, para otro, cuando alguno no está firme en la fe. Y entonces dice, tienes que mantener la fe, eso habla de nuestra confianza. Y todos nosotros en esta misma noche tenemos que revisar cómo está nuestra confianza. ¿Estamos confiando en el Señor? Un día de esto vamos a pedir, hermano Josué, que se decida y nos enseñe ese cántico que dice, puedo confiar en el Señor, no me va a fallar. Y aunque el sol llegara a oscurecer y no brillar ya nunca más, yo igual confío en el Señor, no me va a fallar. Tenemos que aprender todo. Es un cántico bien antiguo, por eso lo sabemos nosotros que somos los mayores. Hermano, nuestra confianza hoy, ¿cómo está en el Señor? ¿Estamos flaqueando? ¿Estamos dudando? ¿Estamos en puntita de pie o estamos pisando firme en la fe? Firme en el camino del Señor. Y eso Pablo le dice, para que no seas como Himeneo y Alejandro, que naufragaron, que ahora andan a la deriva, no sé en qué religión o en qué secta andan, naufragaron en cuanto a la fe, no tuvieron en cuenta los principios, los valores, el poder de la fe, y naufragaron. Mi hermano, y nosotros no tenemos que naufragar, tenemos que estar firmes en Cristo, firmes en la fe. Manteniendo la fe habla de nuestra confianza, pero también habla de nuestra esperanza en Dios. Porque lo que a mí me anima a mantenerme firme en la fe es saber que Cristo va a venir a buscarme. Lo que a mí me anima a mantenerme firme en la fe es que si la sombra de la muerte me alcanza, el Señor me levantará. Como dice ese cántico que tenemos en la iglesia que dice, yo solo espero ese día. Y llega al punto, dice que la tumba fría me levantará.
El saber eso me mantiene firme en la fe. Es mi esperanza, mi conducta, mi confianza, mi esperanza en las promesas de Dios. Hemos leído hace 2 jueves, cuando estábamos en el Zoom, de aquella herencia que habla, Primera de Pedro, capítulo 1, versos 3 a 6, que habla de la herencia, ¿se acuerdan? Inmarcesible, incontaminable, una herencia en los cielos, dice, eterna, ahí está, guardada para nosotros. Eso, hermano, me hace mantenerme firme en la fe. Lo que me espera me hace mantenerme firme en la fe hoy. Tengo que revisar eso. Y Pablo le dice a Timoteo, tienes que mantener la fe. Y tienes que mantener también una limpia conciencia. El saber que no tienes la conducta del fariseo incorporada. No eres un hipócrita que actúa de cristiano los domingos en la iglesia. Eres un verdadero cristiano. Mantén la buena conciencia. No eres un actor, eres un hijo de Dios de verdad. Compórtate como hijo de Dios, vive como hijo de Dios, lee la Biblia como un hijo de Dios, busca a Dios como tu Padre Celestial. Wow, esto es algo, hermanos, nada más que nos ayuda a mantenernos firmes en la fe. Pero también la fe, cuando él habla de la fe, de la cual naufragaron, se refiere al volumen de la Escritura, a toda la Biblia. Por eso en la carta de Judas dice en el versículo 3, dice que tenemos que combatir ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Y esa palabra fe ahí en Judas 3 habla de todo el volumen de la Escritura, de toda la doctrina bíblica. Y esto es lo que nos va a mantener a nosotros de pie, el estar en combate cada día defendiendo la sana doctrina, cada día defendiendo esta verdad eterna. Muchos quieren tirar tierra sobre ello, muchos quieren sembrar dudas sobre ello, muchos andan recortando la Escritura. Nosotros tenemos que mantenernos firmes en la fe, porque sabemos que toda esta Escritura es inspirada por Dios. Y la vamos a defender enteramente. Y le agrego algo más, dice el escritor a los Proverbios, capítulo 23, verso 23, compra la verdad y no la vendas. ¿Conseguiste la verdad? Dice, hace muchos años, casi 20, teníamos una gran discusión de esas acaloradas, con las primeras versiones modernas de la Biblia que empezaron a aparecer. Yo dije, yo sé que Cristo murió por mí, leyendo la Reina Valera 1960. Yo supe que la sangre de Cristo tiene poder para limpiar mi pecado, para perdonar mi pecado y para llevarme al cielo por medio de la Biblia, Reina Valera 1960. Yo sé que hay un cielo nuevo y una tierra nueva porque lo leí en la Biblia, Reina Valera, y ahí describí un montón de doctrina y dije, ¿para qué quiero otra Biblia? Ya está. Acá tengo todo lo que yo creo, y acá tengo todo lo que yo necesito, y acá tengo todo lo que yo defiendo. Así que no quiero ninguna otra versión de la Biblia. Aquí en esta estaba el mensaje de salvación que yo encontré en Cristo. No quiero otra. Compra la verdad, no la vendas. No la vendas. Porque siempre algunos van a hacer otras propuestas. Vengan aquí, que aquí. Nosotros no estamos tan en serio en esto de ser separatistas, de ser fundamentalistas. Y qué dice. O sea, están en la tibieza. Pero yo quiero mantenerme firme en la fe porque quiero militar la buena milicia. Militar la buena milicia. Quiero tender la conducta de un verdadero soldado de Cristo. No quiero otro uniforme. No quiero otra bandera. No quiero otro reglamento. Yo quiero el de Cristo. El de la palabra de Dios. No cambio eso por nada. Compra la verdad y no la venda. ¿Y se acuerda que hace algún tiempo usamos y un pasaje del Salmo 64 que dice, Dios nos ha dado bandera para que alcemos por causa de la verdad? Ahí está la bandera, es la Biblia, es la palabra de Dios, hay que alzarla por causa de la verdad. Porque cuando yo levanto la Biblia estoy diciendo, me identifico con ella, creo con ella, sigo este libro precioso, esta es mi bandera, Esta es mi bandera, ella es la que me marca el rumbo, ella es la que me provee de fuerzas para mi alma, ella es la que le pone sentido a mi vida y levanto bandera por causa de la verdad, en alto la palabra de Dios. Hay un hombre un poco diferente a nosotros y quizá por eso es mucho mejor que nosotros, se llamaba Tito. Y el apellido, no me lo pregunte, no lo sé. Y la Biblia no dice, no da las iniciales de su apellido, no la encontré. Se llamaba Tito nomás, Tito. Como el vecino de la esquina de mi casa que se llama Cacho. Bueno, este se llamaba Tito.
Le voy a decir unas cositas porque hoy me puse a leer toda la carta de Tito. Buscaba un versículo y me puse a leer todo. Y dije, yo tengo que enseñar esto en la iglesia. Pero no hoy, pero voy a enseñar esa carta. Pero, ¿vamos a conocerlo a Tito? Vamos a conocerlo a Tito. Hay un poema, una obra de fútbol súper famosa que se llama Esperando a Tito. Si quieren emocionarse un poco de lo que es el fútbol de los barrios, vaya a la internet esta noche y ponga ahí Esperando a Tito. Y va a ver fútbol verdadero de los barrios. Una obra emocionante. Pero este Tito no es el del fútbol, este es el de la Biblia. Y este es de los buenos. Ya, le digo, aunque algunos se moleste, es mejor que todos nosotros este. Mire lo que dice él. Tito, capítulo 1. Un par de cositas nomás sobre este hombre. ¿Qué edad tendría? Estimo yo que andaría por los 35, quizás arañando los 40, no más que eso. Era un hombre joven. Y dice aquí la Biblia, mire cómo lo presenta, verso 4. Dice Pablo en su carta, dice, a Tito, verdadero hijo en la común fe. Dice, yo cuando lo miro a Tito, no digo, me parece que es cristiano. Cuando lo miro a Tito, no digo, este es medio sospechoso, parece religioso. Este será bautista fundamental, independiente, separatista, apartado del mundo de la Biblia Reina Valera 1960. Yo lo miro y dice, verdadero, ¿cómo dice ahí? Verdadero hijo en la común fe. ¿En quién tenían puesta la fe? En Cristo. Amén. Creían igual los dos, Pablo y Tito creían igual, común fe, la misma fe, era igual. En otras palabras, Pablo está diciendo, este muchacho Tito soy yo, pero en otra piel. ¿Entiende? Somos la misma cosa. Fuimos salvos por Cristo, somos miembros de la misma familia, fuimos comprados por la misma sangre, predicamos el mismo mensaje, sostenemos la misma doctrina. Tito y yo somos la misma persona en diferente piel. Ahora yo quiero que eso pase acá en nuestra iglesia. No que estemos aquí en una reunión y diga, este tiene un perfume a pente, aquel me parece uno del séptimo día. No, hermano, tenemos que tener una común fe. Una misma doctrina. Tenemos una Reina Valera 1960, no puede haber uno con la versión moderna, el lenguaje moderno, NBI, no, en 1960, aquí estamos parados. Una común fe. Estamos en la misma cosa, pero alguito más de Tito. Dice, hijo en la común fe, y dice, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Y ahora escuche esto. Le dice Pablo, le dice, por esta causa, Tito, te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses anciano en cada ciudad, así como yo te mandé. Ahora no voy a resistir la tentación y no voy a explicar todo el texto, pero esto nomás. Le dice Pablo, Tito, yo te dejé en Creta, una de las islas históricas de Grecia, y te dejé ahí con una misión dividida en dos partes. La primera parte, tienes que corregir lo deficiente. Si hay doctrina mala, sácala. Si hay desorden, ordena la cosa y la casa de Dios. Y después le dice, y quiero que establezcas anciano. ¿Qué palabra es sinónimo de anciano en la Biblia? Pastor. Tienes que preparar pastores, tienes que entrenar gente para el pastorado. Saca todos los errores, instala la pureza en la iglesia, la santidad en la iglesia, que se respiren aires de pureza y de santidad en la iglesia, corrige lo que es deficiente y ahora establece ancianos, pastores, prepara hombres, varones, para que lleven la iglesia adelante con buena salud espiritual. Para eso te dejé, Tito, en Creta. Y le termina diciendo Pablo, dice, y no solo en Creta, sino en cada ciudad, así como yo te mandé. Así que Tito tenía que sudar en la obra de Dios, tenía que trabajar, tenía que sentarse y enseñar la palabra, instruir, compartir con aquellos que iban a asumir el pastorado y enseñarles sobre los valores espirituales, los valores sociales, los valores morales, enseñarles sobre la sana doctrina, enseñarles los fundamentos de la fe. Había mucho trabajo para Tito. Y ahora mire, así nomás, abuelito de pájaro, mire. Versículo 9, cuando Él establezca a los hombres, dice, tienen que ser retenedor de la palabra fiel.
tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza, sana doctrina, sana enseñanza. Todo era sano, todo era salud, porque donde está el Hijo de Dios tiene que haber salud espiritual. No puede haber corrupción, no puede haber contaminación. Donde está el Hijo de Dios todo tiene que estar saludable, espiritualmente hablando. Y ahora mire, bueno, voy a saltear ahí cosas, pero capítulo 2, verso 1, para que entienda un poquito a este Tito, que no tiene apellido. No es como Camargo Ajuacha, no es como Paricagua Laime, no es. Este era Tito nomás, no tenía doble apellido, no era Catani Rodríguez, Tito nomás era. Pero qué ministerio que hacía en la Biblia, Le voy a dar otra pista, mire. Dice capítulo 2, verso 1, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. No te desvíes ni un poquito, no la negocies, No aflojes porque alguno se te mira con cara fea. No aflojes, tú enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Aunque sienta que estás pisando callo, sigue en ese camino, enseña la sana doctrina. La palabra saludable, la sana significa higiénica. Pon higiene ahí. Y mire el trabajito que le dio en el versículo 2, escuche esto. Dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Y dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Amén. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Oh, mire, a los ancianos, nada de payasada en el púlpito, le dice, tienen que ser sobrios, tienen que ser serios, No está ahí para contar cuentos, para entretener a la gente. Tiene que ser serio en el púlpito, tiene que ser prudente. No diga disparate, no diga barbaridades. Enseñe lo que está en la Biblia, no salga de ese límite. Y ahora hay algunas mujeres ahí, medias revoltosas, dice esas ancianas. Venga para aquí, hermano. Usted tiene que enseñarle a las mujeres más jóvenes. Cambie su conducta, viva de acuerdo a la palabra de Dios. Y enseñe a las mujeres más jóvenes a amar a sus maridos. Y dejen el vino también de paso. Porque eso es lo que dice ahí. Era Tito sin apellido, pero qué predicador, qué ministerio que tenía. Acá en la cultura argentina dice, qué changuita que le dieron, qué changuita. Y el hombre agarró y era joven. Una cosita más. Solamente estoy contándole esto para tentar lo que la estudiamos toda la carta un día. Pero mire el capítulo 3 y versículo 1. Dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Y él, ya el versículo anterior le decía, esto manda, exhorta, todo. O sea que había que poner en orden la casa de Dios ahí. Y así que, hermano, este hombre Tito fue hasta el fondo. Mire, versículo 8. El capítulo 3 le dice, palabra fiel es esta, y estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. En otras palabras, que no anden en negocios turbios, que no anden en cosas raras, que no anden en conductas indecorosas. Estaba lindo para escuchar a Tito predicar, ¿no? Todas estas cosas. Y más de un predicador diría, que venga Tito, porque este hombre hizo bien su trabajo. Ahí lo dejo. ¿Sabe quién era Tito? Un militante en la fe. Amén. Un hombre que no se salía del camino. No cambiaba la huella. Siguió las huellas del Señor y ahí persistió y ahí continuó. Es lo que Pablo le dijo a Timoteo, para que milites la buena milicia. Compórtate como un soldado de Jesucristo, vive como un soldado de Jesucristo, mantén la conducta de un soldado de Jesucristo, milita la buena milicia como buen soldado de Cristo. Y el agregado ya lo conoce usted, sufre penalidades como buen soldado de Cristo. Todo eso. Y ahora sí, vamos al final, hermanos, porque les dije que iba a ser breve, ¿no? Aunque ustedes ya saben que los predicadores bautistas no siempre cumplen con eso. Cuando dicen que van a ser breves, usted por las dudas acomódese en el asiento, porque en el campo le digan, por ahí va para largo la cosa. Pero no, yo voy a tratar de aterrizar aquí, prontito nomás. Así lo vamos a hacer. Segunda de Corintios capítulo 10. Segunda de Corintios capítulo 10. Y ahí vamos a aterrizar. Y después vamos a orar. Tenemos mucho para orar hoy al Señor, motivos para presentar al Señor en oración.
Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 3. Segunda carta a los Corintios, el capítulo 10 y el versículo 3. Dice la palabra de este modo: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia, ahí está nuestra palabra, militante en la fe, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumento a toda altivez. Cuando habla de la fortaleza, ahí apunta a las fortalezas del diablo, de los lugares altos de donde el diablo actúa. Dice, nuestra milicia derriba todo eso. Nuestra milicia se opone, nuestra militancia se opone a todo ese obrar de las tinieblas, y enfrentamos, como les dije hoy, no insultando, no escupiendo, no atando, lo enfrentamos con la fe. Esas son las armas de nuestra milicia. Y algunos dicen, predicador, dígame algo más. La oración es arma de nuestra milicia. ¿Y qué más agrego? Y la lectura de la palabra de Dios es arma de mi milicia. ¿Y qué más le voy a sumar? El venir a la comunión con los hermanos, el estar en la casa de Dios, esas son parte de las armas de nuestra milicia. No puedo usar otra clase de arma para ser victorioso en la batalla. Tienen que ser las armas de nuestras milicias. Las armas que Dios nos proveyó para resistir en el día malo, para estar firme al final del día malo, para estar firme, para resistir al diablo, para que verlo huir de nosotros. Las armas de nuestra milicia para doblegar y para desactivar todo el poder de las tinieblas. Esa gente que corre los demonios y les grita y piensa que los aturden o que los asustan a los demonios, no, es con la fe. Con las armas de nuestras milicias. ¿Sabe cuáles son esas armas? Para que no haya confusión, son las que el mundo desprecia. Esas son las armas de nuestra milicia. El mundo las desprecia. Dice, estos están locos, cierran los ojos, hablan, levantan la mano al cielo. Pero esa es nuestra arma, la oración. Buscamos la guía de Dios, buscamos el poder de Dios. Leemos la Biblia, hablamos de la Biblia. Y la gente dice, estos están todos locos, mire, están ahí en la esquina gritando de la Biblia. El mundo desprecia las armas de nuestra milicia. Y venimos a la iglesia y sale el chusmerío del barrio y dice, otra vez estos se van a la iglesia todos vestiditos, perfumados. Esa es el arma de nuestra milicia, venir a la casa de Dios. Y si un día estamos cantando, dice, estos no cantan cumbia villera, miren esos cánticos que tienen. Son las armas de nuestra milicia, la alabanza bíblica, salmos, himnos, cánticos espirituales. Hermanos, tenemos que hacer un repaso si estamos teniendo todas las armas de nuestra milicia, o hemos dejado alguna en el camino, o hemos abandonado alguna. Porque para ser un militante en la fe, hermano, tenemos una misión asignada, usar todas las armas de nuestra milicia. Esa es la introducción, ya vendrán otros mensajes. Ahora vamos a orar al Señor, vamos a hablar con Dios. Padre, te damos gracias en esta hora por todo lo que nos recuerda tu palabra y nos remueve en nuestra vida interior, nuestra vida espiritual, y viene para ayudar a nuestra memoria de que tenemos que estar firmes en la fe y que tenemos que tener una limpia conciencia. No podemos irnos de los límites de la palabra de Dios. Por eso, Padre, en este andar que estamos buscando de que cada día sea más firme, pisando en las huellas que nuestro Señor nos dejó, queremos que nos ayude, Señor. Estamos distraídos en muchas cosas del mundo, muchas actividades del mundo. Ayúdanos, Padre, a vivir cada día con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el iniciador de nuestra fe, y el objetivo final de nuestra fe es Cristo Jesús. Ayúdanos, Padre, ayuda a cada hermano, cada persona que hoy está escuchando este mensaje, que algo pueda moverse en su vida interior. Y hay cosas para cambiar, para dejar. Pero hoy tu palabra nos ha dejado nuevas herramientas para tomar, para ir hacia adelante, aceptando desafíos y siendo soldados vencedores
militantes de la fe, militantes de la buena milicia. Eso es lo que nos habilita para pelear la buena batalla. Ayúdanos en esto. No queremos estar, Padre, en una batalla equivocada. Queremos estar en una buena batalla por la fe, para ensalzar y glorificar tu santo nombre. Bendice cada vida aquí en esta noche. Oramos en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Que Dios bendiga, hermanos, su palabra en esta noche. Y vamos a prepararnos para orar al Señor, para llevar nuestros motivos delante del Señor. He estado bien animado esta semana escuchando predicadores, gente que 40 años atrás tenían como 80 años y predicaban en los púlpitos y hablaban de la fe y hablaban de la importancia de la oración. Y cada vez que escucho a esos predicadores me siento avergonzado y digo, capaz que un día de oración de esos predicadores es superior a la vida de oración de todos los hermanos juntos de nuestra iglesia. Me sentía avergonzado. Y uno que tenía 80 años estaba predicando y dijo, si vas a enseñar sobre la oración, ocúpate de que tú estés orando. Oh, ya me puso ahí un freno, un llamado de atención. Pero a muchos hombres conquistaron muchas cosas con la ayuda de Dios porque iban a Dios en oración. Nuestra iglesia le hace falta mucha vida de oración. Muchos de los grandes predicadores de la historia se inspiraron en un jovencito que vivió 29 años nada más. Se llamaba David Brainerd. Una vez iba con un pastor Miguel McCullin, y me dijo, mira aquellos montes allá en los Estados Unidos. Íbamos en la ruta en un auto de Boston a Nueva York, no me olvido más. Y digo, ¿y qué pasa con esos montes? Allá predicaba David Brainerd a los Piedras Rojas. Me empezó a contar toda la historia. David Brainerd fue el yerno por muy poquito tiempo, no sé si llegó a 2 meses, y que murió él, jovencito de 29 años, de Jonathan Edwards, el gran predicador, un hombre que fue utilizado por Dios para un avivamiento espiritual, ¿no? En su tiempo, allá por los años 1700 en adelante. Toda esa gente era gente de oración. Aquí nombramos muchas veces a príncipe de los predicadores, Calvo Spurgeon, un hombre de oración. Cada uno de esos predicadores, los que menos oraban eran como 3 horas al día, cada uno de ellos. Uno de ellos decía, tenemos que orar 3, 4 horas en el día porque tenemos muchas cosas que hacer. En cambio nosotros no oramos porque tenemos muchas cosas que hacer. Pero aquellos se destacaron en sus ministerios, nosotros no. La oración es la diferencia muchas veces. Muchos hombres de oración. Hudson Taylor, el hombre que conquistó a la China con el Evangelio, decía allí un escrito, dice, nunca el sol apareció en China sin haber encontrado a Hudson Taylor de rodillas delante de Dios. ¿Entienden? Antes que saliera el sol, el hombre ya estaba orando delante de Dios. Y toda esa gente, tengo ganas el jueves próximo de hablar de algunos de ellos, a ver si todos nos podemos contagiar un poquito de esos hombres de oración. Porque todos sabemos, creo, que las cosas más importantes se definen en el campo de la oración. Para nuestra vida familiar, para nuestra vida espiritual y personal, para nuestra vida como iglesia, en la parte de los negocios, todo se define en el campo de la oración. Así que yo creo que vamos a tener que reencontrarnos con Doña Oración y aprender más de ella, aferrarnos más a ella y no soltar la oración de nuestras vidas, porque ella puede hacer una gran diferencia y ella puede ayudarnos a lograr lo que solamente anhelamos y no hemos conseguido en todos estos años. Así que yo creo que ahí vamos a ir en los próximos mensajes también hacia la oración. Y hoy vamos a orar al Señor, vamos a estar llevando ahí algunos motivos